dicho departamento ministerial, tras haber sido reconducido en la última remodelación del gobierno mediante decreto número 60/2020, fechado el 19 de agosto. En sus orientaciones, el jefe de Estado, Su Excelencia Obiang Bajo, ha hablado de buscar mecanismos para afrontar y superar tanto la crisis económica por la caída del precio del petróleo como la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que afectan al mundo en general y a nuestro país en particular. El nuevo ministro de Hacienda debe secundar la campaña emprendida por el gobierno en la lucha contra la corrupción, sensibilizando a los contribuyentes en la paga de sus servicios fiscales para aumentar los ingresos al fisco a fin de cumplir el programa de desarrollo del país, ha añadido Su Excelencia Obiang Bajo. Utilizar instrumentos fiables para conseguir el acierto. Tiene varios programas. Hay el programa de la Conferencia Económica Nacional, que prevé que de aquí al año 2035 tenemos que conseguir el resultado de que Guinea sea un país autosuficiente. No lo vamos a hacer con la crisis, lo vamos a hacer con los recursos. Por lo tanto, usted tiene que trabajar en este sentido para que el programa se cumpla. Y para cumplirlo tenemos que completar toda la financiación que tenemos ahora, todo lo que tenemos pendiente dentro del programa de desarrollo del país. Entonces se ha encontrado que el gobierno está llevando a cabo una campaña de lucha contra la corrupción. Yo creo que secundar, reforzar esa lucha. En este país la gente se ha acostumbrado a vivir sin pagar los impuestos. Entonces hay que sensibilizar a los contribuyentes. Este país es rico, pero hay mucha riqueza. Hay muchos conceptos impositivos. Pero si usted logre organizar los conceptos impositivos, sobre todo trabajar con los contribuyentes para que cada uno pague los derechos fiscales que corresponden a sus recursos, porque hay mucha gente que tiene dinero. Una vivienda es un recurso, un coche es un recurso, llevar a cabo cualquier actividad también es un recurso. Entonces hay que exigir a la gente que cada uno pague el derecho que corresponde a los servicios que está utilizando. Eso es lo que le va a ayudar para aumentar los ingresos de la administración, que es lo que estamos buscando. Ese es el objetivo de nuestro programa, aumentar los ingresos para completar el programa de desarrollo que hemos establecido. El jefe de Estado ha concluido deseando éxitos al nuevo ministro de Hacienda, Economía y Planificación en este acto, que ha contado con el primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obama Sue, así como altas personalidades de la jefatura de Estado. Primero, ante todo, agradecer a Su Excelencia el Presidente de la República por la confianza puesta en mi persona para poder gestionar el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación en las situaciones en las que está la economía, no solamente de nuestro país, sino la economía mundial. Decir que, sinceramente, hoy muchas personas me han felicitado, pero hay un mensaje en especial que he recibido de un miembro del gobierno, compañero, que me dijo: señor ministro, no sé si felicitarle o darle el pésame, porque realmente tenemos una situación muy difícil. Pero supongo yo, con las orientaciones de Su Excelencia el Presidente, con el apoyo de los compañeros de gobierno y el apoyo de los compañeros del Ministerio, podremos sacar adelante todo lo que tenemos entre manos
decir que la situación económica no es un tema de un ministerio económico, es un tema del gobierno entero. Tras la composición del nuevo equipo gubernamental, se ha desarrollado este viernes 30 de octubre en el Palacio del Pueblo de Malabo la primera reunión del Consejo de Ministros con un total de 11 puntos insertos en el orden del día. Este encuentro, presidido por el jefe de Estado, Su Excelencia Obiang Bazoa, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, asistido del vicepresidente de la República encargado de Defensa Nacional y Seguridad del Estado, Su Excelencia Teodoro Obiang Mangue, ha comenzado con la adopción del orden del día, seguido de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. El informe síntesis del primer ministro encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obamasue, ha dado paso al estudio del proyecto de reforma de ley de la nacionalidad ecuatoguineana y el proyecto de ley de Código Penal en Guinea Ecuatorial presentado por el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. Siguiendo con la reunión, el Gobierno también ha analizado el proyecto de ley de adopción de menores en Guinea Ecuatorial expuesto por el Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, el proyecto de ley de los presupuestos rectificativos del 2020 y el decreto ley por el que se aprueba las tarifas mínimas del seguro obligatorio de responsabilidad civil automóvil en la República de Guinea Ecuatorial, presentado por el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación. La propuesta para los procesos de ratificación de los acuerdos firmados por la República de Guinea Ecuatorial con los países amigos como Etiopía, Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, también ha sido debatido por la reunión del Consejo de Ministros que dirige Su Excelencia Obiang Bazogo. Antes del apartado de asuntos varios, se ha visto de igual forma la justificación de los ingresos corrientes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020 que ha presentado la Tesorería General del Estado. El vicepresidente de la República encargado de Defensa Nacional y Seguridad del Estado, Teodoro Obiang Mangue, envía ayuda económica a la familia de Marcelino Samifumu, quien fue el alférez de la policía, fallecido el pasado 18 de septiembre en la ciudad de Bata. Son ayuda que Su Excelencia está dando a los guineanos en general y en particular a los militares, una ayuda incondicional. Don Marciano Osa, que descanse en paz. Estanislao Don Osa, pariente del finado, se ha mostrado contento por este gesto y empatía de Obiang Mangue. Damos muchísimas gracias a Su Excelencia Teodoro Obiang Mangue, vicepresidente de la República, encargado de la seguridad y de la defensa, por este apoyo, este gran apoyo económico que nos ha dado. El material proveniente de China corresponde un 50% a insumos de laboratorio. El ministro Gemilan, quien a pesar de la lluvia que ha caído en la primera mitad de la jornada de este jueves en la ciudad de Malabo, ha acudido personalmente al Aeropuerto Internacional de Malabo a recepcionar el material. Ha valorado en ese sentido el apoyo constante del gobierno en la lucha y contención de la pandemia del coronavirus en el país desde el principio, al tiempo que invitaba a la población a seguir respetando las medidas de prevención porque la lucha continúa. El descenso de la curva que tenemos ahora se debe a la estrategia que el gobierno ha hecho. Todo lo que le hemos pedido al gobierno, tanto material sanitario como material de laboratorio, como equipo de protección, como recursos humanos, todo está pagado por el gobierno. La OMS agradeció la adquisición del material por el gobierno, que una vez más muestra su apoyo e implicación constantes en la mitigación de la COVID-19 en el país, señalando que esta implicación trae consigo resultados como la reducción de la tasa de positividad al nivel más bajo que se sitúa en la actualidad. Según Alain Poy, coordinador de incidencias de la OMS, el material viene a reforzar las capacidades de diagnóstico de la COVID-19 en el país, que por cierto ya estaban muy bien. Se trata de una acción que representa los valores de apoyo y solidaridad que Su Majestad el Rey Mohamed VI de Marruecos ha concedido a nuestro país, con el fin de reforzar los esfuerzos desplegados por nuestro gobierno en la lucha contra la pandemia. Hoy le hago entrega de esta donación del Reino de Marruecos a la República de Guinea. Dada la excelente relación
de amistad basada en el respeto y la solidaridad entre nuestros dos pueblos desde hace varias décadas. Ponemos a disposición este material para apoyar a nuestros hermanos en la lucha contra el COVID, ya que es una pandemia y tenemos que luchar todos juntos contra este virus. El primer ministro, en nombre y representación del jefe de Estado de Gobierno, Su Excelencia Obiangema Mbasogo, del Gobierno y del pueblo ecuatoriano, pronunciaba unas palabras de agradecimiento ante este gesto de amistad, solidaridad y altruismo, señalando que para vencer y erradicar la COVID-19, la cooperación internacional es clave. En nombre de Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre del Gobierno y también del pueblo de Guinea Ecuatorial, con el placer y la alta satisfacción de siempre, el Gobierno de Guinea Ecuatorial traslada con la máxima expresión su profunda y sincera gratitud, así como sus agradecimientos a Su Majestad el Rey Mohamed VI de Marruecos por este gesto que ha tenido para con, lo ha dicho su hermano el jefe de Estado, Su Excelencia Obiangema Mbasogo, para reforzar la lucha contra la amenaza de salud pública provocada por esta pandemia del COVID. Expresamos nuestra valoración altamente positiva por esta donación de material sanitario que viene a sumarse a los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Guinea Ecuatorial para dotar de recursos eficientes y efectivos a nuestro sistema nacional de sanidad, con el fin de contener el contagio y frenar también la propagación de esta triste y lamentable pandemia. Estimados televidentes, también sigue gozando de vigencia de actualidad el contenido del decreto número 93/2020 de fecha 26 de octubre, por el que por circunstancias especiales se autoriza la exportación de la madera en rollo en la República de Guinea Ecuatorial. Por la necesidad de movilizar todos los sectores productivos del país y dada la fuerte crisis económica que azota a todos los países del mundo, de manera particular nuestro país, provocada por la crisis sanitaria del coronavirus y la caída en picado del precio del crudo, el Gobierno considera seguir poniendo especial atención al sector forestal, conscientes además que dicha movilización solo es posible con la diversificación económica, la cual nos debe desatar de la dependencia al sector de hidrocarburos cuando están obligados a dinamizar los sectores primarios de la economía nacional, considerando asimismo que el artículo número 4 del decreto número 84/2020 de fecha 15 del pasado mes de septiembre prevé que por circunstancias específicas se podrá autorizar la explotación y por ende la exportación de la madera en rollo en nuestro país. Vista la necesidad de aumentar los ingresos de dicho sector, a propuesta del primer ministro del Gobierno y en uso de las facultades y prerrogativas que me confieren las disposiciones vigentes sobre esta materia, dispongo. Artículo único. Por circunstancias especiales, queda autorizada la exportación de la madera en rollo en la República de Guinea Ecuatorial, de conformidad con lo dispuesto en la ley forestal. Disposición adicional. Única. Se faculta a los Ministerios de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente, Interior y Corporaciones Locales y Hacienda, Economía y Planificación, respectivamente, adoptar cuantas medidas sean necesarias para la mejor aplicación del presente decreto. Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. Disposición final. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación por los medios informativos nacionales. Así lo dispongo por el presente decreto, dado en Malabo a 26 días del mes de octubre del año 2020, por una Guinea mejor, firma Obiangema Mbasogo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Luciano. Décret numéro 93/2020 du 26 octobre portant autorisation spéciale de l'exportation du bois rond en Guinée équatoriale.
Afin de mobiliser tous les secteurs productifs du pays et au regard de la menace de la crise économique dans tous les pays du monde, et particulièrement notre pays, provoquée par la crise sanitaire du coronavirus et impliquée à la chute du cours mondial du pétrole, le gouvernement de la République de Guinée équatoriale compte toujours mettre plus d'attention sur le secteur forestier. Conscient également que cette mobilisation est seulement possible avec la diversification économique qui doit nous épargner de la dépendance des hydrocarbures, étant obligé de diversifier les secteurs primaires de l'économie nationale. Considérant aussi que l'article numéro 4 du décret numéro 84/2020 du 15 septembre stipule que, pour des circonstances spécifiques, l'exploitation et donc l'exportation du bois rond dans notre pays peut être autorisée, vu la nécessité d'accroître le revenu de cette filière, et sur proposition du Premier ministre, et en vertu des facultés et des prérogatives que me confèrent les dispositions légales en vigueur à ce sujet, dispose, article unique, pour des circonstances spéciales, l'exportation du bois rond est dûment autorisée conformément aux dispositions de la loi des forêts. Disposition additionnelle unique. Les ministères de l'agriculture, de l'élevage, des forêts et de l'environnement intérieur et des collectivités locales et finances et budget respectivement sont facultés à adopter tant de mesures jugées nécessaires. Pour la meilleure application du présent décret, disposition dérogatoire. Tout contrevenant aux dispositions prises par le présent décret sera exposé à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Disposition finale. Le présent décret est entré en vigueur dès le même jour de sa publication au service d'information de l'État. Ainsi le disposé par le présent décret fait à Malabo le 26 octobre 2020 par son Excellence Obiang Banzoua, président de la République. Merci beaucoup. Muchísimas gracias, compañero Luciano Alberto, por estos detalles en el idioma francés. Estimados telespectadores, queridos contertulios, yo creo que si miramos bien el panorama después de la composición del nuevo equipo gubernamental, hay muchísima reacción inmediata por parte de la Jefatura de Estado en lo que son los relevos en ciertos departamentos ministeriales. Y si ustedes recuerdan, en el transcurso del año 2012, y concretamente durante el mes de noviembre, la Universidad Politécnica Internacional de Benín otorgó a su excelencia el presidente de la República el título de doctor honoris causa en Ciencias del Desarrollo Económico y Social, por la forma en que logró desarrollar el país en tiempo récord después del advenimiento del petróleo, con la construcción de infraestructuras básicas, carreteras por todas partes, puertos por todas partes, aeropuertos, incluso viviendas para todos. Pero cuando la economía también empieza a tambalear, como en los momentos actuales por la caída del precio del barril del petróleo, sumada la pandemia del coronavirus, más la corrupción nuestra, me incluyo, se está viendo bastante reacción rápida y se acaba de producir esta remodelación en la cartera de Hacienda, Economía y Planificación. Compañero Diosdado, ¿alguna lectura puede dar a esto? Puesto que yo creo que la preocupación de su excelencia, el presidente de la República, es que se siga financiando los proyectos del gobierno y manteniendo la periodicidad del pago a los funcionarios. Y yo creo que en esa jura de cargo recientemente de la que hablamos, el jefe de Estado dijo: nunca Guinea Ecuatorial ha pasado 7 meses sin pagar a sus funcionarios, pero esto ocurre en otras partes del mundo. ¿Alguna argumentación al respecto? Sí, una vez más, compañero Javier, compañeros todos, buenas noches, estimada audiencia. Uno de los problemas que se me plantea este capítulo de actualidad presidencial es que todos los temas son muy importantes y no se sabe con cuál empezar. Bueno, vamos a ir primero por el tema de la economía. El tema de la economía. Que es acuciante en eso. Es muy importante hablar de la economía y primero felicitar a don Valentín El Amaye y a don César también, ¿por qué no? Por el trabajo que se ha hecho, ¿no? Porque mucho trabajo se ha hecho. Y me quedo con una anécdota sobre las felicitaciones que decía que un compañero suyo le dice, no sé si felicitarle o darle pésame. Y también
me quedo con las palabras de orientación de su excelencia el presidente de la República cuando después de la toma de jurar de cargos le orientaba y él pedía también la colaboración de todo el equipo gubernamental y de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación. Hemos de tener en cuenta que si miramos lo que es el derecho administrativo en cuanto a la cosa pública, vamos a encontrar que este ministerio lo podemos dividir en partes. Como se llama Hacienda, Economía y Planificación, hemos de hacer entender a la gente que cuando se habla de servicios públicos, la Hacienda es un conjunto de organismos y este conjunto de organismos, Javier, se ocupan de una cosa muy importante, que es administrar los bienes del Estado y regular las obligaciones fiscales. Esto es lo que entendemos en derecho público como Hacienda. Y en economía, también en la teoría general del Estado, reconocemos que la economía es el conjunto de riquezas públicas, conjunto de servicios y recursos que tiene un país. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer con este conjunto de organismos que se ocupan de administrar los bienes del Estado? Este conjunto de riquezas y recursos que tiene un país, planificarlo. De ahí viene la denominación Hacienda, Economía y Planificación. Entendiendo que esta planificación es establecer un plan general organizado y de gran aptitud para lograr un objetivo concreto. Y este objetivo concreto es un poco lo que se vio en la última Conferencia Económica Nacional, que es garantizar la diversificación económica y la solvencia del gobierno. Porque si el gobierno no es solvente, no podrá hacer frente a las obligaciones del Estado. Por eso es muy importante que volvamos a la segunda conferencia económica, porque en la segunda conferencia económica los del Ministerio de Hacienda lo tendrán muy bien. Hay un libro en la segunda conferencia económica, el tomo 2 de la Agenda para la Diversificación en las Fuentes del Crecimiento, el tomo 2, que se llama Visión y Ejes Estratégicos. En el punto 1 del tomo 2 de Visión y Ejes Estratégicos, compañero Javier, dice que Guinea Ecuatorial tiene dos grandes problemas para garantizar, dos grandes desafíos para garantizar lo que es la diversificación y la planificación en la economía. El primer desafío es la diversificación económica. ¿Por qué hay que obligar a los funcionarios, a los técnicos, a hacer todo lo posible para la diversificación económica? Para evitar el síndrome holandés. El síndrome holandés entendido aquí que cuando cesa la actividad petrolífera, porque es un recurso no eterno, es un recurso perecedero, el país pueda seguir haciendo frente a las obligaciones. Este es el síndrome holandés. Y para pasar de una economía, ¿y qué es lo que hay que hacer? El tomo 2 de la Visión y Ejes Estratégicos de la segunda conferencia económica, que se añadió a la actual tercera conferencia económica, nos da las pautas de lo que hay que hacer para diversificar la economía de la República de Guinea Ecuatorial. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pasar de una economía petrolífera a una economía diversificada. Este es el primer paso. No depender tanto de la actividad petrolífera, teniendo en cuenta que esa actividad, además de perecedera, también tiene muchas fluctuaciones. ¿Cuál es el segundo paso que hay que dar? Pasar de una economía dominada por el Estado a una economía dominada por el sector privado. Porque se entiende actualmente, y Singapur es uno de los países una de las ciudades del mundo que lo ha denominado, que el sector privado es el principal motor. No significa que el Estado tiene que deshacerse totalmente de la economía, lo tiene que regular, pero el sector privado es el que realmente fomenta lo que es el empleo. ¿Cuál es el tercer paso que nos da el tomo 2 de Visión y Ejes Estratégicos? Pasar de una propiedad empresarial limitada a una propiedad abierta a todos los socios. Esto es lo que hay que hacer. Tenemos en cuenta que hay un autor que habla precisamente de esto, Andrés Blas Guerrero, en su libro Introducción a la Teoría del Estado sobre los elementos constitutivos de este, dice que hay que salir de infraestructuras físicas que están bien, carreteras, casas, puertos,
aeropuertos, para diversificar la economía. Hay que salir de infraestructuras físicas a infraestructuras numéricas, que son los servicios, porque los servicios son inagotables. Eso es lo que explica Andrés Blas Guerrero en su libro Introducción a la Teoría del Estado. Cuando tenemos todavía una economía basada en infraestructuras físicas, vamos a tener mucho paro. Pero cuando la economía ya la tenemos en infraestructuras numéricas, que son los servicios, es cuando vamos a garantizar. Hay que tomar en cuenta que el artículo 15, el artículo 27 de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial determina nuestro sistema económico y dice que nuestro sistema económico se basa en el principio del libre mercado y en el principio de la libre empresa. Por lo tanto, hay que ir a estos dos principios para diversificar la economía. ¿Y cuál es el segundo reto que tiene el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial? Que viene también en la visión del tomo 2, es el bienestar y garantizar lo que es la cohesión social. ¿Qué es lo que hay que hacer precisamente mientras se va luchando para reducir la pobreza, garantizar el acceso a la población a los servicios sociales básicos? Tenemos que evitar la corrupción. Tenemos que evitar la corrupción, porque si estamos luchando para garantizar los servicios básicos a la sociedad, pero cuando viene el elemento de la corrupción, Javier, créame que el esfuerzo que estaría haciendo el gobierno, si no se puede eliminar totalmente, pero si no se reduce en un tanto por ciento superior a lo que es la corrupción, vamos a tener un serio problema. Por esa razón, el gobierno, siempre lo he dicho, que cuando su excelencia el jefe de Estado da orientaciones, esto tiene que ser como un rosario para aquella persona que va destinada a esta orientación. Debe ser su elemento principal de trabajo. Entonces, para garantizar lo que es la corrupción, cuando se habla de corrupción estatal, el autor José Ramón Parada Vázquez escribe un libro del Derecho Administrativo 1. Y entre las cosas que dice en el Derecho Administrativo 1, dice que los servicios públicos, los servidores públicos deben tener un principio muy importante, y es el principio de honestidad en el servicio. O sea, hablando de la corrupción, José Ramón Parada dice, para que pueda haber parada de corrupción en una sociedad, sobre todo los funcionarios públicos tienen que tener el principio de honestidad del servicio. Eso es lo que más o menos puede hacernos ver, como suele decir el primer ministro, el salario que vaya al bolsillo y el dinero del gobierno que vaya a las cuentas del Estado. Eso es lo que podría garantizar que el nuevo ministro, don Valentín, es una persona que conoce el terreno, pero los colaboradores tienen que tener ese principio que dice José Ramón, que es honestidad en el servicio público. Si no hay honestidad en el servicio público, la gente va a meter mano en donde realmente no debería meterla. Y también entre los reportajes también me ha parecido importante. Vamos a volver a usted, no le corto el hilo de comunicación. Sí. Momentáneamente vamos a ceder la palabra a Deogracias de Común para ir abordando los demás temas que has querido tocar. Muchas gracias. Siguiendo con ese tema del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, yo creo que en la mayoría de los discursos del jefe de Estado, a la hora de tomar juramento de los miembros del gobierno que ha ido nombrando para componer el actual equipo gubernamental, ha expresado con claridad lo que es su miedo. ¿Cuál es su miedo? Que Guinea Ecuatorial llegue al estado de insolvencia. El jefe de Estado lo dijo tajantemente. Mi mayor miedo ahora es que lleguemos al estado de insolvencia. ¿Por qué? Porque no se puede consentir que la corrupción tenga que devorar todo lo que haya. No se puede aceptar que la corrupción deje a los funcionarios, a algunos funcionarios o a algunas familias sin dinero. ¿Por qué? Porque en los funcionarios públicos falta en ellos la honestidad de servicios, como lo ha aludido el compañero Diosdado. Falta esto. Falta el impago de los impuestos de muchos ciudadanos. Ejemplo de ellos, hay muchos que gozan de buena posición social, pero son aquellos que no tienen facturas en Segesa, por ejemplo, y otros que rompen piedras que sí tienen facturas. Esto está ahí, los impagos. La redinamización de la administración,
que debe conducir a la diversificación de la economía nacional. Y una forma de ponerle mano a la diversificación de la economía nacional es mediante un decreto que hace días sacó el jefe de Estado, reduciendo la cuantía mínima como para la creación de una pequeña o mediana empresa. Y también se volvió a decretar para el apoyo a las pymes. Sí. Esto, el decreto se hizo público el confinamiento. Claro. Entonces, esto es lo que está conduciendo, esto es lo que puede conducir a la diversificación de la economía nacional, es decir, potenciando el sector de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que se va a conseguir con todo esto? Se va a conseguir con todas estas acciones a la consecución de infraestructuras numéricas, que son las básicas para mantener a flote la economía de un país. Porque de infraestructuras físicas ya tenemos un montón y mejores más que de otras partes. Hombre, si pero una comparación, ya nos toca ahora tener infraestructuras numéricas. Estas infraestructuras numéricas se pueden conseguir o se va a conseguir con el aporte y el concurso de todos. Y yo como administrado, cuando me voy a la administración, debo pagar el impuesto que me corresponde para los servicios que pido. Así en la administración como en todas las partes. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que ceñirnos a las palabras del jefe de Estado para que en el país no haya insolvencia, para que el Estado no sea insolvente a la hora de pagar a los funcionarios, para que no sigamos con el problema de los impagos y para que realmente se diversifique la economía. Y también la insolvencia en lo que es financiar los proyectos que benefician a todo el país. Luciano Alberto, muchísimo rigor estoy observando en el actual equipo gubernamental, si se tiene en cuenta que casi son ya 2 departamentos ministeriales en los que se han producido cambios. Oui, mais il faut le dire, Javier, je voudrais d'abord un peu revenir sur ce que le président de la République avait dit lorsqu'il avait mis en place un financement des petites et moyennes entreprises. Lorsqu'on parlait un peu de la crise de la pandémie du coronavirus, le président de la République avait pris l'exemple sur l'apôtre Paul dans la Bible. Il avait dit, si tu es un bon balayeur de rue, fais-le bien parce que à ton absence, les gens vont toujours se souvenir de toi. Lui-même avait bien dit que pour essayer un peu d'interrompre la corruption, la personne, le fonctionnaire équato-guinéen ne viendrait jamais riche parce qu'il travaille à la fonction publique. Pour éviter la corruption, le président avait dit, puisque le ministère du Commerce est en train de donner un peu la valeur d'argent pour créer des entreprises, ce qui veut dire que à une époque donnée, pour ouvrir une petite et moyenne entreprise, il fallait débourser une somme d'1 million de francs CFA. Par décret présidentiel, il a dit aujourd'hui il faudrait que tout le monde se mette dans les petits métiers et il a décrété que tout le monde doit payer 100 000 francs CFA. Simplement. Voilà. De 1 million non, à 100 000 francs CFA. À 100 000. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il avait laissé ici l'opportunité à tout un chacun de pouvoir se mettre en place afin d'éviter d'une part la corruption. Et qu'est-ce qu'il a mis en place pour éviter la corruption? Il a mis 2 milliards de francs CFA pour que le ministère du Commerce puisse gérer cet argent afin que des Équato-Guinéens eux-mêmes puissent créer leurs petites activités. Alors, si aujourd'hui il y a eu 2 changements dans les 2 ministères, je pense que un œil ne voit pas mieux que deux yeux. Raison pour laquelle le président de la République, dans ses enquêtes, il a vu que peut-être que le ministère de l'Agriculture, d'où on a saisi un peu de la fraude avec la vente du bois au port de Bata, était illicite. Voici encore une deuxième sortie avant 2 mois. Le ministre Valentine qui vient remplacer donc, le ministre César au poste du ministère des Finances, Budget et Planification. Et comme vous savez que dans un État, quel est le ministère qui gère une nation?
c'est d'abord le ministère des Finances. Parce que s'il n'y a pas de finances, on appelle finance l'argent. Es irrealizable, las acciones son S'il n'y a pas le irrealizables. budget, vous savez que dans tous les États du monde, pour qu'un pays survienne à ses besoins, le paiement des fonctionnaires, des impôts, il faut absolument mettre en place un budget. Et le budget, c'est le montant à gérer durant toute une année. Ejercicio económico. Exactement. Alors, maintenant, comme l'a dit Diosdado, il faut aussi planifier. Vous êtes, Javier, vous êtes chez vous comme père de famille. Si vous prenez par exemple 500 000 francs CFA, nous avons un budget qu'on gère pendant 12 mois. Vous êtes chez vous, le budget, vous prenez par exemple 500 000, vous avez vos petites dépenses. C'est ça qu'on appelle le but familial. Il faut payer le combustible de voiture, il faut payer l'école des enfants, ainsi de suite. Mais si on voit qu'aujourd'hui, l'État n'arrive plus à gérer cet argent parce qu'il y a la corruption dans tous les sens. Vous savez, la corruption n'est pas seulement économique. La corruption est aussi psychologique dans tous ces États. Parce que si aujourd'hui, moi j'amène un courrier au ministère, par exemple, bon, c'est pas que moi j'emboîte un ministère, hein. Je par exemple au ministère des Affaires étrangères, j'ai envie de faire la carte consulaire, par exemple. Alors, on me demande X papier. Et quelqu'un me dit que non, monsieur, venez, c'est moi qui fais ça. Oh, c'est pas lui. Ça fait déjà une corruption. Parce qu'il va prendre ce dossier dont il va aller voir son ami afin que nous puissions gérer ce dossier et prendre l'argent. Et où va aller cet argent? En su propio bolsillo. Comme l'a dit le Premier ministre. Il y a un argent pour les impôts et un autre argent pour le salaire et l'autre qui va en poche. Voilà un peu la diversification, ce que nous pouvons parler que la corruption peut être évitée si et seulement si nous-mêmes nous mettons en place des mécanismes. Muchas gracias. Estamos ya consumiendo el tiempo que reserva Televisión Guinea Ecuatorial para este tiempo televisivo. Vamos a hablar un poco ya de las medidas de reforzamiento de las capacidades para seguir reduciendo lo que es la expansión de la pandemia, un tema sobre el que quería ya abundar. Sí, yo breve, estamos ya estamos en los... Bueno, también hay que hablar de eso. Marruecos ha donado. No solo Marruecos, es que Guinea Ecuatorial también ha adquirido de China. Aquí hay una cosa que hay que entender, compañero Javier, la reciprocidad diplomática es muy importante. La República de Guinea Ecuatorial siempre, el compañero de Gracias ha leído aquí las condolencias de nuestro presidente al de Camerún. No solo esto, la República de Guinea Ecuatorial siempre ha estado en la vanguardia en la actividad solidaria internacional. Y es una buena estrategia en materia de capacidad gestora del gobierno. Por eso estamos viendo, yo siempre lo he dicho, que hay que valorar aquí nuestras relaciones internacionales, la capacidad desde un momento que ha demostrado el gobierno. ¿Por qué? Porque aunque estamos en una fase, en la segunda fase al menos en nuestro país, el coronavirus sigue en la República de Guinea Ecuatorial y en el mundo. Esta es una realidad tangible. Solo que ahora estamos viendo esta cooperación. ¿Y por qué de esta cooperación, compañero Javier? Porque la República de Guinea Ecuatorial también ha estado ahí con la mano amiga para poder ayudar a otros. Y también hay que valorar aquí el gesto, no podemos pasarlo de alto, de su excelencia el vicepresidente de la República con la familia de don Marcelino Ossá, y no es la primera vez. Y no es la primera vez. Muchas veces cuando ha fallecido una persona solemos hacer borrón y cuenta nueva. Pero a pesar de esto, sigue apoyando y también me ha parecido muy bien la imagen del Ministerio de Sanidad. Eso hace que volvamos a recordar lo que está en los campamentos, Toro por la Patria. Ahí le hemos visto bajo lluvia, porque la lluvia o el sol no tienen que ser obstáculo para el cumplimiento del deber. Por lo tanto, sigamos trabajando en este sentido. Pero también, compañero Javier, me quedaba una cosita por terminar el tema de la corrupción. De forma sucinta ya. Que es la garantía jurídica. La garantía jurídica es uno de los instrumentos internacionales que hace que se reduzca la corrupción. Que la persona sepa, yo puedo tocar ese bolígrafo, sí, pero a la que me pillen tocando el bolígrafo hay una garantía jurídica de lo que me va a pasar después. Gracias. Sí, yo hablando un poco de lo que son las medidas y lo que ha hecho el gobierno para la corrupción, es que esto es evidente, ya no se puede decir otras cosas. Es como decir que aquí estamos en la televisión y uno diga que no. El gobierno ya ha hecho un montón para la lucha contra el coronavirus. Ahora
nos toca a nosotros, y por ahí van mis orientaciones. Los ciudadanos, estamos observando que los ciudadanos han bajado la guardia. Han bajado la guardia porque lo que está pasando en la calle parece ser que el ambiente sigue siendo el anterior a coronavirus. Pero eso no es real. Eso no es real. ¿Qué estamos viendo ahora en otros países? El rebrote. Y ese rebrote creo que es más peligroso. Sí. ¿Por qué no podemos tener en cuenta que aquí, con las acciones de nuestros gobiernos, con los remedios que se han ido poniendo, hemos podido afrontar esta situación de una manera no tan dramática como otros lugares y seguir manteniendo ese espíritu? Todos, ahora mismo es difícil pensar que estamos en la segunda fase del desconfinamiento, con lo que hay en la calle, pero cuando va a haber un rebrote y después muchas muertes, más de las que hemos tenido, ¿de quién será la culpa? De nosotros mismos. Yo creo que el jefe de Estado lo dijo una vez más, que ya nos toca a nosotros luchar para que no nos contagiemos del coronavirus. Esperamos volver a disertar, a argumentar sobre diferentes temas de candente actualidad. Luciano, sus últimas apreciaciones. Merci Javier pour cette dernière parole. Vous savez que, en dehors des efforts que déploie le président de la République sur le plan national, mais aussi sur le plan international, la pandémie du coronavirus reste là. Nous demandons à nos concitoyens de toujours respecter les mesures barrières. Mais je voudrais revenir un peu sur le président de la République par rapport à l'attentat au sud-ouest du Cameroun, où il y a eu 8 enfants sortant dans une école par des sécessionnistes amazoniens. Le président de la République, en dehors des problèmes de son pays, il faut noter qu'il est en train de gérer son papier en tant que panafricaniste et en tant que le doyen des chefs d'État d'Afrique. Et à cela, les messages de condoléances que le président a envoyés à son homologue Paul Biya, vraiment c'est très important parce que c'est une situation que le chef d'État, son excellence Obianga Bazoua, doit vraiment suivre de près, parce que c'est une situation que les chefs d'État doivent se réunir, parce que un pays qui a eu double indépendance, déjà en 1960, où le Cameroun a eu l'indépendance totale, comme la Guinée équatoriale, en 1972, il a encore eu une autre indépendance qu'on appelle la réunification. C'est après cette double indépendance que le Cameroun a été divisé à deux. Au nord, au sud-ouest, ceux qui se proclament de leur propre indépendance, ce sont des sécessionnistes qui tuent leurs frères nuit et jour. Parce que ça, c'est un thème que les chefs d'État africains doivent se réunir pour débattre. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que les frères, c'est les frères, parce que l'autre est anglophone, parce que l'autre est francophone, parce que l'autre a été colonisé par les Allemands, par les Français, par les Anglais, donc ils veulent s'entretuer et tous. Or, la seule personne qui est capable, moi je le dis autrefois, c'est notre chef d'État qui est le doyen et peut-être qu'il doit intervenir pour voir un peu comment les frères ennemis doivent se réconcilier. Il y a eu un dialogue national au Cameroun. Jusqu'alors, il n'y a aucun effet. Donc, ça, c'est un appel que je lance au président de la République de s'impliquer un peu dans cette guerre intertribale. Muchísimas gracias por estas apreciaciones. En periodismo se habla mucho de la proximidad geográfica, incluso a la hora de difundir noticias, porque lo que afecta a Camerún, por ser nuestras fronteras permeables, abiertas, incluso terrestres, lo que afecta a Camerún nos puede afectar también. Es una buena observación. Todos a la guardia y no nos queda más que despedir a la distinguida audiencia después de haber seguido nuestras reflexiones en torno a diversos temas de candente actualidad que desde Actualidad Presidencial hemos abordado. Así cerramos este capítulo correspondiente al primer día del mes de noviembre del año 2020, agradeciendo la atención que nos prestan siempre. Saludos. Hey.
Responsable de la salud pública de todos los ciudadanos de nuestro país y consciente de la peligrosidad y la rápida expansión experimentada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el mundo, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial debe adoptar medidas para velar y proteger la salud de la población ecuatoguineana en todo momento. Teniendo en cuenta que el coronavirus ha llegado a nuestro país contando con más casos positivos frente a los que se dictó en las fechas del 12 y el 15 del mes de marzo, dictando sendas medidas cautelares de prevención y consciente de que las mismas eran insuficientes para la consecución de este objetivo, resultaba imperativo el reforzamiento de las medidas que en su día se tomaron, adoptando otras nuevas como son la apertura de 3 frentes de lucha contra el nuevo coronavirus: el frente encabezado por el Gobierno de la Nación, el frente dirigido por las autoridades sanitarias en forma de comité técnico y el frente de lucha por los propios ciudadanos. Debemos combinar esos 3 esfuerzos de tal forma que Sanidad es el que se encarga de dar las pautas técnicas. Debemos evitar que el virus se propague, ya lo está haciendo a través del comité, que la gente lave las manos, que la gente no saluden, que la gente deje de darse este saludo cariñoso que llamamos beso, etcétera. Esto le toca a Sanidad. El gobierno le toca tomar las medidas de alto nivel. A estas medidas se suman otras, como es la restricción de las salidas innecesarias de los ciudadanos fuera de sus residencias dentro del territorio nacional, el llamamiento a los ciudadanos nacionales y expatriados residentes a permanecer en sus domicilios y a las fuerzas del orden público, debidamente instruidas por sus jerarquías superiores, a velar por la observancia de estas medidas durante el periodo de su vigencia. A raíz de la notoria agresividad de esta pandemia contra la población mundial y particularmente en la República de Guinea Ecuatorial, que ha creado una situación de estado de alarma nacional, se hizo imperativo y de manera urgente la movilización de recursos económicos y materiales suficientes para atacar, frenar y eliminar este mal que azota a la sociedad ecuatoguineana, a ser posible en un tiempo y espacio relativamente cortos, para salvar las vidas de todas las familias de la República de Guinea Ecuatorial. De ahí surgió el decreto de la Presidencia de la República número 31 para 2020 de fecha 20 de marzo, por el que se crea el Fondo Nacional de Emergencia Coronavirus para recaudar fondos económicos y financieros para combatir la propagación de la pandemia del coronavirus en la República de Guinea Ecuatorial. Fondo en el que el propio Gobierno de la Nación ha realizado una contribución de 5.000 millones de francos CFA. El vicepresidente de la República, Su Excelencia Teodoro Oguema Bianmanga, como muestra de su afecto a la población ecuatoguineana y una manera de situarse como vanguardista en esta lucha contra este enemigo común e invisible, ha dejado en constancia como contribución personal su sueldo personal mientras dure la pandemia del COVID-19, así como la donación de más de 40.000 mascarillas a la población
En un intento de lograr más efectividad en la lucha contra el COVID-19 y ayudar a todas las capas sociales al logro de su máxima protección, sin distinción de raza, etnia, credo político, religioso o nacionalidad, el vicepresidente de la República y presidente del Comité Político de Lucha contra esta pandemia ha procedido a la compra y posterior importación en el territorio nacional de un total de 4 millones de mascarillas a ser distribuido de manera gratuita a toda la población residente en la República de Guinea Ecuatorial. Como materialización de su irrenunciable voluntad de ver a la población guineoecuatoriana libre del contagio del COVID-19, bajo el impulso personal de Su Excelencia el Vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Biamangue, el Ministerio del Interior y corporaciones locales está llevando a cabo el reparto de los 4 millones de mascarillas a todos los ciudadanos nacionales y expatriados residentes en todo el territorio nacional, sin distinción de etnia, religión u opción política. Conforme a las altas instrucciones emanadas de la presidencia del Comité Político, estos trabajos cuentan con la total participación de los gobernadores provinciales, delegados de gobierno y los responsables